compartimos pantalla. Las 6:04. Bien. ¿Todos tenemos hasta las 6:04 o hay alguien que nos falte? Porque nos cortó por ahí la sesión. Esperamos a que terminen todos hasta las 6:04. Recuerden que la E quiere decir esperanza matemática. Sin embargo, chicos, como motivación, vayamos viendo que hacia dónde vamos, pues vamos precisamente a un método que nos va a permitir el cálculo de los coeficientes. Los coeficientes de la opción transferencia de orden arbitrario n. Nosotros vamos a proponer el orden n minúscula. Acuérdense que n mayúscula es el número de muestras del data logger, n minúscula el orden del sistema. Entonces, podemos proponer para n igual a 1 sería un primer orden, para n igual a 2 un segundo orden, n igual a 3 un tercer orden, y así va a haber números de coeficientes, 2n más 1, ¿verdad? Porque acuérdense que el vector de parámetros P es un elemento de los reales 2n más 1, es decir, un vector de 2n más 1 dimensiones. Y cada coordenada del vector es un parámetro, un coeficiente, vamos, de los polinomios. Entonces, hacia allá vamos, para que se motiven un poco. Ahorita al ver esta matemática a lo mejor parece engorrosa, pero la verdad es que no perdamos de vista el objetivo. Hagan de cuenta que vamos ahorita navegando, pero vamos a llegar a una isla muy especial a la que queremos llegar, nuestro destino. Entonces, ese destino es precisamente encontrar el valor numérico de esos parámetros. Por ahí, de hecho, en 64 tenemos algo que conocemos como forma cuadrática. Vean que al centro aparece una matriz W, pero antes y después está la misma cosa, nada más que de un lado está traspuesta y de otro está transponer, eso lo conocemos como forma cuadrática. En las matrices, pues así tenemos un cuadrado. Es como una parábola, vamos a decirlo así, nomás que de varias dimensiones. De hecho, el teorema de Sylvester nos habla de las formas cuadráticas, allá en sus cursos de matrices y de álgebra lineal, que fueron a principios de la carrera, pues pueden retomar eso, echarle una revisada a sus notas. ¿Por qué hablar de minimizar? Recuérdense que una de las aplicaciones más importantes de la derivada precisamente es esa, la de optimización, es decir, máximos y mínimos. Acuérdense que la derivada la igualábamos a 0. Y eso tenía que ver con que la pendiente de la tangente en un máximo, en un mínimo, precisamente es 0. Entonces, por eso la derivada es 0. Entonces, de ahí viene esto de la forma cuadrática, más que lo estamos haciendo para dimensiones. Pero vean que el fundamento es el mismo. Cuando la derivada la igualamos a 0, pues sucede, podemos encontrar máximos y mínimos, que se llama mínimos cuadrados. Y además también lo de cuadrado tiene que ver con la forma de la parábola. Recuerden que una parábola, por ejemplo, y igual a x cuadrada o f de x igual a x cuadrada, es una parábola que pasa por el origen, pero que mira hacia arriba. Y si ustedes soltaran una pelotita dentro de esa parábola, pues siempre va a converger al punto de abajo y ahí se queda la pelotita estancada en el fondo, ¿verdad? Entonces a eso necesitamos que converja el sistema y que converja al origen, al equilibrio. Y entonces en este caso que los parámetros converjan al valor real de los parámetros, es lo que estamos esperando o buscando. Entonces de ahí la algorítmica que vamos a estar haciendo pues va fundamentada en esos razonamientos. La derivada igual a 0, la derivada de la forma cuadrática igual a 0. Y ahí estamos ya para asegurar que converge si soltáramos una pelotita dentro de esa parábola. Se le conoce como una función definida positiva y radialmente desacotada, una parábola con esas características. Solo que la parábola que veíamos en prepa, pues está en dos dimensiones, x y y nada más, o x y f de x en el contradominio. Acá pues ya se habla de muchas más dimensiones, por eso es que cambia un poco la notación, pero el fundamento es el mismo.
Bien, ¿estamos todos hasta 64? ¿Ya está? Bien. Fíjense lo que dice aquí para respecto a W. Dice, donde W es una matriz definida positiva arbitraria llamada matriz de peso, que puede asumir distintas formas especiales, dando lugar a diversas modificaciones del MMC. Acuérdense que MMC es mínimos cuadrados, método de mínimos cuadrados. Nótese que para darle mayor generalidad al problema, estamos considerando que los parámetros pueden variar con el tiempo, o sea que no son constantes, se van a mover. El caso más simple y que será objeto de nuestro interés inmediato consiste en considerar W igual a la matriz identidad, lo que significa dar la misma importancia o peso a todos los errores del modelo. En este caso, el criterio J de P de T sub M puede también escribirse como J de P de T sub M es igual a 1 entre T sub M por ER traspuesto de T sub M por ER de T sub M es igual a 1 sobre T sub M por la sumatoria desde J igual a 1 hasta T sub M de E sub R al cuadrado de J. La minimización del criterio J de P de T sub M con respecto a P de T sub M puede realizarse siguiendo un procedimiento analítico. En efecto, desarrollando a 64 con W igual a la identidad, sin pérdida de generalidad, se llega a, tenemos J de P de T sub M es igual a 1 entre T sub M por, viene aquí por, abrimos corchetes, por Y de T sub M, Y traspuesta de T sub M por Y de T sub M, menos P traspuesta de T sub M, Z traspuesta de T sub M, Y de T sub M, menos Y traspuesta de T sub M, Z de T sub M, P de T sub M, más P traspuesta de T sub M, Z traspuesta de T sub M, Z de T sub M, P de T sub M. Cerramos corchetes. Sin embargo, P traspuesta de T sub M por Z traspuesta de T sub M por Y de T sub M es igual a Y traspuesta de T sub M, Z de T sub M, P de T sub M, pues se trata de escalares. Es decir, ahí sí hay conmutatividad. Escalares. Entonces, J de P de T sub M es igual a 1 sobre T sub M, abrimos corchetes, por Y de T sub M, y perdón, por Y traspuesta de T sub M, Y de T sub M, menos 2Y traspuesta de T sub M, Z de T sub M, P de T sub M, más P traspuesta de T sub M, Z traspuesta de T sub M, Z de T sub M, P de T sub M. Ahí se acordarán del binomio al cuadrado, ¿verdad? Código del primero, doble producto del primero por el segundo, pues el cuadrado del segundo, más estamos con matrices. Entonces, apuntamos a 67, chicos, y empieza a tomar un poco de relevancia y de forma esto de los mínimos cuadrados, la forma cuadrática, el binomio al cuadrado, nada más que estamos en, insisto, y sí, cuando son escalares, ahí sí hay conmutatividad, en las matrices por lo general no hay conmutatividad, pero ahí cuando son escalares podemos tener esa conmutatividad. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. O en el caso de la suma, el orden de los sumandos no altera la suma.
Bien, ¿estamos todos hasta la 67? Vamos a continuarle entonces. Bueno, pues, derivando 67, derivando 67 con respecto a P de T sub M, ahí está la parcial, e igualando a 0, eso también no es nuevo para ustedes, viene desde la prepa, el tema de máximos y mínimos. Hacemos la maniobra y tenemos que la parcial de J de P de T sub M con respecto a P de T sub M es igual a 1 sobre T sub M por menos 2 Z transpuesta de T sub M, Y de T sub M, más 2 Z transpuesta de T sub M, Z de T sub M, P de T sub M, igual a 0. Y de 68 se obtiene fácilmente la expresión del estimador mínimo cuadrático que tiene la forma, y así la ponen entre cuadritos, chicos, porque esto es nuestra práctica número 2. P gorro. P gorro, el gorro, acuérdense que quiere decir estimado. P gorro de P de T sub M es igual a Z transpuesta de T sub M por Z transpuesta de T sub M, perdón, Z transpuesta de T sub M por Z de T sub M, todo eso a la menos 1, es decir, inversa, por Z transpuesta de T sub M por Y de T sub M. Ese es el estimador mínimo cuadrático. Y viene todo, pues, de la derivada igualada a 0. Dice, es importante destacar que la derivada de la forma cuadrática J de P de T sub M respecto al vector P, recurriendo a expresiones alternativas más compactas del álgebra matricial, puede calcularse a partir de 64. Aquí está otro caminito, ¿eh? Tenemos que la parcial de J de P de T sub M con respecto a P de T sub M es igual a 1 sobre T sub M, que multiplica a menos Z transpuesta de T sub M, todo eso por Y de T sub M menos Z de T sub M por P de T sub M igualado a 0. Donde se deduce directamente 69. Se hace ya el despeje. Bueno, se hace la distributiva, más bien dicho. Y ya con la inversa y tenemos ya el estimador mínimo cuadrático. Favor de ponerlo entre cuadrito, para identificarlo rápido en sus notas, porque esa es una expresión que nos va a ser de mucho apoyo. Después, la segunda derivada, ¿se acuerdan para qué servía? Para los puntos de inflexión, ¿verdad? Pero bueno, la segunda derivada, la segunda parcial de J de P de T sub M con respecto a P de T sub M, como puede observarse, de 68 o 70 es la matriz al menos semidefinida positiva. Z transpuesta de T sub M por Z de T sub M, que es una condición suficiente para que la ecuación 68 minimice efectivamente a J de P de T sub M. Nótese que la existencia del estimador óptimo P gorro de T sub M está condicionada a que la matriz cuadrada Z transpuesta de T sub M por Z de T sub M de dimensión 2n más 1 sea invertible. Esta última condición equivale a su vez a que la matriz Z de T sub M de dimensión T sub M por 2n más 1 sea de rango completo 2n más 1. Ahí está. Pues tiene que ser invertible o su determinante debe ser distinto de 0, como lo quieran ver. Sin embargo, el determinante solo existe para matrices cuadradas. Entonces, por esa razón, solo lo podemos analizar con el rango de la matriz, que sea de rango 2n más 1. Pues ahí está ya. Entonces, la expresión que nos va a importar, que va a ser de suma utilidad, es la que está en 69 en el recuadrito, para que apunten hasta ahí y el recuadro no se les olvide. Ya sea si tienen tinta roja, mejor para ubicarlo rápido en las notas. Ese recuadrito de la 69, pues va a ser solicitado en este curso y seguramente en su vida futura. En todo el ejercicio profesional y aplicaciones donde usemos este método, pues ahí lo tenemos ya de manera rápida. Recuerden que Z de T sub M es la matriz de las mediciones y ya vimos cómo se construye. Y de T sub M es el vector de las salidas, todo eso está en el data logger. Y las entradas pues están dentro de
Z de TSUPM, porque ahí es, acuérdense que van por parejitas, solo empieza a disparar la primera, pero después van parejitas. YU, 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 y así nos lo vamos llevando.
Bien, ahora hablemos de la matriz Z de T sub M. Pues, ¿qué se requiere para que sea un completo? Pues básicamente los estudiosos de esta área nos han mostrado que pues se requiere que el sistema tenga excitación persistente. Entonces dice por ahí, la necesidad de que la matriz Z de T sub M sea de rango completo nos lleva a profundizar en los requerimientos que deben cumplir las señales de entrada en U a fin de que el sistema sea identificable. Esto, de hecho, Astrom y Eickhoff en 1971 introducen el concepto de excitación persistente. Repito, excitación persistente. Y lo consideran un requerimiento indispensable para que sea posible obtener un estimador mínimo cuadrático único de los parámetros de la planta. Dice, un sistema se encuentra sometido a una excitación persistente si existen los límites U testada igual al límite cuando T sub M tiende a infinito de 1 sobre T sub M por la sumatoria de J igual a 1 hasta T sub M de U de J. Los R sub UI son igual al límite cuando T sub M tiende a infinito de 1 sobre T sub M por la sumatoria desde J igual a 1 hasta T sub M de U de J menos U testada por U de J más I menos U testada. Y además la matriz dada por la matriz D igual a los D y J igual a los R sub U de I menos J para I y J igual a 1, 2 y así sucesivamente. Un poquito abstracto este concepto, pero van a ver que abstracto matemáticamente hablando, pero ya en la práctica esto no es tan complicado. Entonces vamos a apuntar hasta 73. Y ahorita vemos de manera práctica, pues, qué implicaría la excitación persistente. Pues de hecho, mientras apunta, les voy adelantando que un tren de escalones basta para que tengamos excitación persistente. La propia señal escalón, al tener una discontinuidad, un cambio, un brinco en cierto instante, por ejemplo, el escalón unitario exactamente en t igual a 0, cambia de haber valido 0 en los tiempos negativos a cambiar a 1 de manera drástica. Si deriváramos ahí, nos da infinita la derivada en ese punto porque brinca la señal de estar en 0, brinca a 1 el escalón unitario. Entonces ahí la pendiente es 90, el ángulo es 90 grados, la derivada de eso es infinito. Está en una discontinuidad, vamos a decirlo así. Y esa alta frecuencia, por esa discontinuidad, es como un martillazo, o sea, contiene todo el espectro de frecuencias, entonces logra excitar las frecuencias del sistema. Entonces, una discontinuidad de esa naturaleza excita perfectamente bien, es una excitación persistente. Si le ponemos además un trenecito de escalones, ¿qué quiere decir? Si fuera el motorcito, por ejemplo, controlando posición, lo ponemos a que se mueva, le podemos poner un tren de voltajes, o le podemos poner un tren de escalones de posición deseada, y lo posicionamos media vuelta para un lado, luego regrésate al cero, luego vete a la menos media vuelta para el otro lado, regrésate a cero, y con ese trenecito de escalones es suficiente para tener la excitación persistente. También existen las series binarias pseudoaleatorias, esas las usaban mucho precisamente, el doctor Aguado Béjar fue el que me las enseñó, allá en el año 1999, las usaban en Rusia y en Cuba, las series binarias pseudoaleatorias. Todas de repente se usan por ahí, pero básicamente equivalen a un tren de escalones, como se los acabo de describir.
Entonces vean que necesitamos que 73, 73 sea definida positiva, esa matriz. Sin embargo, de manera práctica, pues ya les menciono, un tren de escalones es suficiente. Incluso la propia señal escalón hace un barrido de las frecuencias y logra excitar los polos del sistema, los ceros. Entonces, se alcanza a identificar. Claro, si le ponemos 2 o 3 cambios, pues le ayuda más. Pero incluso con un solo cambio, con un escalón, excitamos el espectro. Nos queda nada menos de un minuto, chicos. Provechito los que vayan a desayunar algo por ahí. Nos vemos unos minutitos más. Profesor, Sí, ¿podría ponerme mi retardo? Es que llegué 5 minutos tarde por problemas de conexión. sí, Jesús, de una vez. Tamaño, ¿verdad? Listo, ya Sí, estuvo. ¿Alguien muchas más? gracias. Sí, por nada. Listo, ya quedó. Nos vemos unos minutos más, chicos. Provechito los que vayan a desayunar algo o almorzar algo. Gracias.